Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta mañana te pido que tomes el control de mi mente, de mi lengua, de mi día, que me ayudes a caminar contigo, a poder hablar de este podcast llamado David de Nazaret Music. Precioso Jesucristo, a ti sea toda la honra, toda la gloria. Tú eres Dios, Señor. Para mí tú eres Dios. In Jesus' name, for Hillsong Church. Amén. Amigos de las redes sociales, hola, ¿cómo están? Estamos aquí en la radio cristiana XEWFM, frecuencia modulada, Proverbios 28.1, que es el programa de radio de este día. Y este podcast va a ser un podcast específico que voy a estar hablando acerca de un artista que se llama David de Nazaret Music. Es un artista que está lanzando muchos discos en el mundo espiritual y también que está dando conciertos en el mundo espiritual con una banda. Futurísticamente hablando, pide que nosotros declaremos las cosas que aún no pasan como si ya fueran. Y es que y como representante de la música latina cristiana, y bueno, como representante en el gospel rock cristiano, y en este caso de los que hacemos música, poder presentar tus obras, poder presentarte ante un público, que lo he hecho varias veces, y que en este momento de mi vida yo le pido a Dios que me permita poderme presentar ante un público, poder llevar la música a través del Evangelio y el Evangelio a través de la música. Hay una palabra en la Biblia que me gusta mucho, que está en Apocalipsis capítulo 10, verso 7, que dice: sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Hay algo que nosotros los seres humanos debemos entender claramente: nuestro llamado, a lo que Dios nos ha llamado a la tierra. El Señor es poderoso, y el concepto de Jesucristo, el concepto de Yeshua, el concepto del Señor, yo lo veo como mi único y suficiente Salvador, como mi Rey de Reyes, como mi intercesor, como mi Redentor, como Dios. Para mí Jesucristo es Dios Espíritu Santo. Para mí Jesucristo es Dios el Padre y Dios el Hijo. Para mí Jesucristo representa esta poderosa fuerza trinitaria desde el cielo, desde su trono. Es decir, el poder de Dios es sumamente más allá de la creatividad humana, sumamente más allá de lo que es el pensamiento. La Biblia dice que tus caminos no son mis caminos, y para Dios no hay nada imposible. Entonces, hay quienes ven a Jesucristo como un simple mortal que vino a la tierra y murió por sus pecados, que fue un profeta y que solamente los cristianos creen que resucitó, y se respeta, es su ideología. Hay quienes lo miran desde ese concepto, hay quienes otros lo miran desde un concepto de adoración en imágenes, arte, crucifijos, en una hostia, un Jesucristo teológico, un Jesucristo maestro, pero no le dan su divinidad, no le dan su honra como rey. Yo le pido a mi Señor en esta hora que me permita poder honrarlo, que me permita cada vez que mi vida vaya avanzando, que Él me vaya empujando a ser un cristiano cada vez más entregado a Él. Por eso me he dado la tarea de reunir a 5 artistas haciendo un mix musical. Brandon Lake, Ben Fuller, Joel Houston, Brandon Lake, Ben Fuller,
Joel Houston, David de Nazaret, y se me está pasando uno para que sean los 5. Mac Powell, de Dirt Day, de la banda Dirt Day. Y lo que desea David de Nazaret es volverse un adorador tan fuerte como ellos y entregado, a pesar de todas las adversidades que me pueda yo encontrar en este mundo. Necesito estar en un lugar donde yo pueda ensayar y donde yo no pueda tener problemas vecinales. Mi palabra, el Señor, mi Padre tiene una palabra preciosa que dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan, y os digan toda clase de mal en contra de vosotros, mintiendo. Eso es una palabra maravillosamente poderosa. Maravillosamente poderosa, porque el Señor tiene cosas grandes y poderosas reservadas para su pueblo, cosas grandes. Y yo en esta hora le pido al Señor: conságrame, Señor, a tu servicio. Conságrame, despierta en mí una pasión por tu evangelio. Despierta en mí una consagración, como has despertado en Mac Powell, líder de la banda Dirt Day. Despierta en mí una gracia, como has despertado en Ben Fuller. Y despierta en mí la sensibilidad, como has despertado en Joel Timothy Houston, Joel Houston, Padre, y lo que has hecho en mí. Te pido que me ayudes para poderme presentar a los públicos que tú me permites presentarme. Dame fuerza sobrenatural, solo para hacer tu voluntad. Encomiendo a ti mis caminos, Señor, encomiendo a ti mi vida. Amigo Radio Escucha, dile al Señor que encomiendas tu vida completamente a Él. David de Nazaret Music es un adorador de música cristiana o gospel rock music, ex vocalista de la banda Dirt Day, ganador de un concurso local llamado el Rock Mexicans, también visitando las instalaciones de MBS Radio, grabando en unos estudios por el World Trade Center Ciudad de México, y presentándose en el año 2023 por primera vez en la Arena Ciudad de México. En el 2023, en diciembre, presentándose ahí David de Nazaret Music. David de Nazaret Music pretende hacer un cambio en la música, hacer una revolución en la música del gospel rock. Y como himno de esta revolución está la canción Sevens de Brandon Lake, que los invitamos a que escuchen esta música maravillosa de Brandon Lake, de Ben Fuller, de Mac Powell. Y yo le pido a mi Padre que me permita poder crecer espiritualmente en gracia con Él, y que me aparte, que me aleje de todas las tentaciones que puedan existir en este mundo, como las drogas, como la pornografía, como el tabaquismo, como los chismes, como la ira, como las peleas, como el alcohol, como la prostitución, como todas estas cosas. Sí. El Señor me aparte de estas cosas, porque estas cosas lo único que hacen es menguar de manera destructiva al ser humano. El ser humano, lejos de sentir una aceptación por sí mismo, todas estas cosas que es la paga del pecado, es la muerte, dice la palabra del Señor. Yo le pido al Señor que me dé gracia para entender su palabra, que me dé fuerzas para poder caminar con Él, que me ayude a entender cuál es mi llamado en Él, que me haga salvo, que me proteja de todo espíritu maligno, y que me permita cada día más despertar una pasión por Él y por la adoración. Cada día yo quiero ser un ser humano más consagrado a su palabra,
Cada día yo quiero entender y conocer el camino del Señor. Cada día yo quiero entender cuál es el concepto correcto del cual yo cómo debo mirar a mi Rey, a mi único Rey, a mi único Dios, Jehová Jesús, Jesús Jehová, que juntamente con el Padre son uno, dice el Evangelio. Ellos son uno mismo. El Espíritu Santo es Jesucristo. Jehová el Padre es Jesucristo. O sea, quien vino a morir a la cruz del Calvario fue Dios. Dios mismo vino a morir a la cruz del Calvario. Eso es lo que yo creo. Que Jehová el Señor envió una parte de él, envió a su Hijo, a su único Hijo, a morir. Dice que es su único Hijo a morir. Y todos los que creamos en Jesús, todos los que creamos en el Señor, Dios el Padre nos va a mirar a nosotros como sus hijos e hijas. Ese es el secreto de la salvación. Ese es. Entonces, podemos poder mirar con amor a Jesus Christ como nuestro Dios, como nuestro Salvador. Lo podemos entender desde ese punto. Podemos entender el gran amor de un Padre porque por salvar a la humanidad, de enviar a Jesucristo a la tierra y creer en Él desde una manera contextual, desde una manera de fe, de campañas evangelísticas, de creer en el poder sanador del Señor, de poder creer en lo que hace el Señor cada vez que nosotros creemos en Él. Yo constantemente estoy orando al Señor y le digo, Señor, me he guardado y solamente he creído en ti. Y te pido que uses mis talentos, los pocos que tenga, el talento de predicar, el talento de hablar en la radio, el talento de cantar, el talento de presentarme a un público, el talento de vender, el talento de negociar, el talento de manejar, el talento que tengo de convencer, que tú me has dado todos los talentos, pero yo no quiero ser como aquel que enterró los talentos. Por cierto, se me estaba pasando, patrocinador de este podcast, LOL Tun, salsa de chile chipotle, patrocinador de este podcast del que estamos hablando, David de Nazaret Music. Y es importante poder entender en la radio y poder entender en este momento de la vida que Dios tiene grandes propósitos en la vida de todo aquel que en Él cree. No será avergonzado. Si tú crees en el diablo, si tú crees en la Santa Muerte, si tú crees en doctrinas paganas, ¿sí?, vas a tener resultados conforme a tus creencias. Si tú crees en ti mismo, vas a tener resultados conforme a tus creencias. Pero hay una garantía total, como cuando compras un electrodoméstico en una buena tienda y te dan un sello de garantía y te dan un ticket con una garantía que si se te descompone, tú lo puedes llevar ante aquel que va a restaurar o incluso a cambiarte el electrodoméstico por otro nuevo. Se llama garantía. Y hay una garantía para todo aquel que cree en el Señor, para todo aquel que cree en Jesucristo. Hay una garantía de vida eterna, hay una garantía de sanidad, hay una garantía de prosperidad, hay una garantía de paz, de tranquilidad, de gozo. Es increíble cómo Dios actúa, cómo Dios hace esto posible. Y yo le pido al Señor en esta hora que me permita poder caminar con Él y que me permita poder crear música para Él y que me permita poder hacer conciertos para Él, solo para Él. Dentro de poco se va a presentar Juan Carlos Alvarado, Guatemala. Juan Carlos Alvarado es un cantautor guatemalteco que ha tenido un crecimiento en el evangelio y en la música. Es un hombre consagrado, es un hombre de familia, es un adorador que se va a presentar dentro de poco en el Estadio Jara Corona de Poza Rica y que ha ido a Poza Rica varias veces a presentarse como artista de la adoración cristiana y tiene muchos años haciendo esto. Un adorador, yo le pido al Señor que me vuelva un adorador.
Hay una lista de adoradores en el mundo y cada vez más en estos últimos tiempos, antes del rapto de la iglesia, el Señor está levantando adoradores. Dentro de la música ochentera, dentro de el disco de vinil y cuando salió todas las décadas de la música y todo lo que han venido siendo las décadas musicales, hemos estado viendo toda una revolución y todo un cambio. La música ha tenido muchos cambios y han salido bandas que han trastornado el mundo, que han cambiado las masas, porque se llama influencia. El poder de la influencia, que es el poder que tiene la música. La música tiene un poder muy grande para poder, está Bach, Beethoven, Mozart, música clásica. Se utiliza música para muchas cosas, incluso la música electrónica, hay muchos que manejan con música electrónica. Yo tuve un compañero que ponía música electrónica cuando íbamos a entregar paquetería y lo alteraba, lo, lo prendía. La música sirve para muchas cosas, pero yo quiero crear música de adoración para mi Padre Dios,